Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Para mí es un placer poder estar esta mañana, 26 de abril de 2020, de estar aquí con ustedes y poder hablarles y que me escuchen y traer un mensaje de parte de Dios para ustedes en medio del momento que estamos viviendo, de la pandemia del coronavirus. Y ayer yo les invitaba a todos a que se unieran para saber lo que Dios tiene para nosotros hoy. Hoy que estamos en medio de la prueba. Y les invitaba y los convocaba a conocer qué hacer después del coronavirus. Sé que muchos están preocupados, otros no, trabajando, ocupados en su cuarentena. Yo les puedo decir que les echo de menos, siento deseo de verles, estar con ustedes, compartir juntos el amor de Cristo. Les amamos y extrañamos y deseamos pronto estar junto con ustedes. Pero mientras tanto, podemos ver que ya el mundo de hoy está hablando de qué hacer después del coronavirus. Yo particularmente cada tarde me dedico cada vez que puedo, hago mi esfuerzo en escuchar toda la información que da el presidente cada tarde, presidente de nuestro país, cada tarde junto con su equipo, nos informa de cómo va y vemos que hay progresos y tenemos esperanza de que entre poco pues todo sea historia, todo sea historia. Pero vemos que ya la gente está oyendo eso y todo el mundo está ya haciendo planes y deseando qué hacer y no es malo, no es malo. Pues yo quiero compartir con ustedes hoy qué realmente es lo que Dios quiere que nosotros hagamos después de esta pandemia del coronavirus. Muchos están hablando de que después del coronavirus, pues que van a compartir, que van a hacer fiesta, que la gente va a cambiar, que va a haber más fe, va a haber un mundo distinto, personas nuevas. Muchos han escrito poemas muy bonitos, pero vamos a ver cuánto hay de bíblico en nuestros planes y en eso queremos enfocarnos hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo, como iglesia, hagamos después de esta pandemia del coronavirus? Y también tú que me escuchas, que aún no conoces del Señor o que estés apartado, ¿qué Dios quiere que tú hagas después del coronavirus? Te invito a que tomes unos minutos y hablemos y escuche lo que Dios quiere para ti. No va a ser mucho tiempo. Vamos a ver lo que Dios quiere que compartamos. Siempre teniendo presente esta imagen que le voy a poner en pantalla. Recordemos siempre que Jesucristo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es a Él a que tenemos que oír, es a Él a que tenemos que obedecer y no nuestra propia voz. Ya estando conscientes de esto, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que Dios quiere que sepamos. Y yo quiero empezar pues hablando de mi experiencia personal. Una breve introducción. Yo como en mi experiencia profesional, yo he estado muchos años de mi vida personal como jefe de departamentos de computación en diferentes compañías, grandes compañías. Yo he estado de jefe de informática, de computación, y en ese trabajo que yo he realizado y que han realizado otros compañeros míos, colegas de otros departamentos, siempre se nos exige, se nos ordena que tenemos que tener preparados planes contra contingencias. ¿Qué es eso? Estos planes contra contingencias es qué hacer ante distintos tipos de situaciones.
que se pudieran presentar. Por ejemplo, qué hacer cuando vienen huracanes, cuando hay guerras, cuando viene la guerra, cuando somos atacados por virus u otras cosas. Y en estos planes contra contingencias se detalla cada paso según las distintas etapas en las que estemos pasando. Según la etapa que estamos pasando, uno se dedica a escribir qué hacer en cada etapa. Hay 5 etapas, pero de forma general lo voy a hablar de 3. La etapa de planificación, que es cuando uno está en calma, en paz, y uno decide, pone todas las cosas que hacer. Luego está la etapa de ejecución, que es cuando estamos en medio del problema y entonces tenemos que implementar, llevar a la práctica lo que antes habíamos dicho. Y como etapa final, tenemos la etapa de recuperación, que es la etapa en que ya pasó el problema, pero que hemos estado dañados, hemos sido golpeados, y entonces comenzamos a recuperarnos, pero eso también lleva pasos a seguir para hacerlo correctamente. Esta última etapa es la recuperativa. Y vamos a ver que esta etapa recuperativa va a incluir acciones que deben de ejecutar las personas que son los que van a ayudar, que son los rescatistas, y vamos a ver que incluye acciones que también tienen que realizar las personas que son dañadas. O sea, el que sufre el daño tiene que tomar acciones, y el que va a ayudar también tiene que tomar acciones. Vamos a ver que hoy vemos cómo el mundo, y específicamente la iglesia, ha sido azotada por el coronavirus, por esta pandemia que nos ha tomado a todos por sorpresa. Nos ha tomado sin prepararnos, a pesar de que muchos se llaman adivinos, de que muchos se llaman que conocen el futuro. Lo cierto es que a todos nos ha tomado por sorpresa y sin prepararnos, tanto a la iglesia como al gobierno, a las autoridades en este caso. Vamos a ver que esta pandemia va a pasar. Todo el mundo habla de planes y qué hacer en cada momento. Yo hoy quiero compartir con ustedes lo que debemos hacer como iglesia después de este coronavirus. Y quiero que lo estemos haciendo guiándonos en cómo Dios dirigió a Jonás después de pasar por la gran prueba, por la gran contingencia de haber estado en la barriga del gran pez. Vamos a estarnos guiando qué fue lo que hizo, qué fue lo que Dios llevó a Jonás que hiciera después de pasar por la barriga del gran pez. Y en este caso es como nosotros. Jonás representa como la iglesia que ha sido rebelde al Señor y no hemos estado cumpliendo su misión, y estamos pasando por pruebas. Pero después de la prueba vamos a ver qué hacer, realmente qué debemos hacer bíblicamente. Y quiero que estemos leyendo Jonás capítulo 3, el libro de profeta Jonás capítulo 3, y voy a estar leyendo Reina Valera de 1960. Así que les invito a que lo busquen. Son pocos versículos, son 10. Vamos juntos a leer lo que dice este capítulo de Jonás. Y ya hoy es el tercer domingo que hemos estado hablando de Jonás. Pues sin más, leemos la palabra del Señor, rogando al Señor que nos ayude, que nos dirija a través de su Espíritu Santo a exponer lo que hay en esta palabra aquí, y que por mucho tiempo la hemos leído y nunca nos imaginamos que nos sirviera para este tiempo de pandemia, de coronavirus, en la etapa recuperativa, en la etapa que dentro de poco vamos a pasar. Y dice el profeta Jonás, dice la Biblia en su palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella
el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Perdón. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aleluya. Qué bueno es escuchar esta palabra y rogamos a Dios que nos ilumine en esta mañana de domingo para exponer su palabra. Qué bueno poder escuchar esto que ha acontecido, la misericordia de Dios por el pueblo de Nínive. Vemos y sabemos ya que Dios había llamado a Jonás a ir a la ciudad de Nínive a proclamarle que se arrepintieran, si no en 40 días iba a mandar, iba a destruir la ciudad. Y cómo Jonás huyó de la presencia de Dios por odio al pueblo de Nínive, y cómo huyendo, pues iba en un barco y del barco, pues debido a su corazón duro, pues se lo echaron al mar, cayó en la barriga del gran pez, y estando en la barriga del gran pez, como Dios trata con él se arrepiente y ya el pez lo lanza después de 3 días y 3 noches, como el pez lo lanza a la costa. Y es ya en este momento que estamos hablando hoy, ya después que Jonás está en tierra, después que Jonás llega a la tierra, es cuando estamos hoy hablando de cómo Dios usa a Jonás. Y dice que ya estando ya Jonás en tierra, dice el versículo 1, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. O sea, quizás después de que Jonás ya estaba en tierra y se veía salvo de la muerte, quizás ya Jonás en su mente, ya él tenía pensado volver a su vida normal. No lo sabemos, eso son suposiciones mías. Quizás ya Jonás estaba pensando en esto, como hoy la iglesia está pensando ya en volver a su normalidad y hacer celebraciones, hacer carnita asada, hacer fiesta, compartir, convivio. Y en este momento es cuando Dios le habla. Es cuando Dios le habla a Jonás, porque ya Jonás está entrando, ya Jonás pasó la tormenta y ya está en etapa recuperativa. Y ya está en etapa recuperativa, pues puede que a Jonás le entre otras ideas a la mente, como nos puede estar pasando a nosotros. Y es cuando Dios le habla por segunda vez a Jonás y le recuerda lo que le había dicho. Le dice: levántate y ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te diré. O sea que en la etapa recuperativa de Jonás, la misión de Jonás es ir a Nínive
y proclamar el mensaje que Dios le iba a dar a Jonás para que le diese al pueblo de Nínive. Asimismo, tú y yo como iglesia también tenemos una misión que Dios nos ha dado hace 2000 años. Y que hoy, debido a la pandemia, esta misión se ha limitado. Y que debido a la falta de preparación nuestra, esta etapa nos ha agarrado en un momento sin preparación. Y hemos estado inventando, creando, y gracias que a Dios, en su soberanía, ha desarrollado la tecnología, la técnica, y hoy la estamos usando. Pero no sabíamos que la podíamos usar. Con tiempo no lo habíamos planeado, no lo habíamos preparado para esta etapa de ejecución debido a la contingencia y mucho menos a la etapa de recuperación. La iglesia no está pensando en qué hacer en la etapa recuperativa que se nos está acercando. Y Dios hoy nos está recordando como le recordó a Jonás: levántate y ve a Nínive. Hoy Dios nos dice a través de su palabra: levántate y predica el evangelio de Jesús a toda criatura que aún no cree. Esa es nuestra misión como iglesia en la etapa siempre, pero específicamente debido a ahora que estamos limitados, esa es la función nuestra. Nuestra única misión como iglesia es proclamar el mensaje de Jesús. Fue lo que Jesús dejó dicho en Mateo 28, 19, 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, hermano, hermana que me escuchas, nuestra misión es esa. Nosotros como iglesia, nuestra misión no es alimentar al pueblo físicamente, no es hacer trabajo comunitario. Todo eso está bien, todo eso es bonito, todo eso es agradable, todo eso es bueno como testimonio. Pero esa no es nuestra misión principal. Nuestra misión es ir y proclamar el evangelio de Jesucristo, ir y hacer discípulos. Enfoquémonos en eso. La iglesia en esta etapa de recuperación viene a ser como los rescatistas. Nosotros somos los rescatistas en la etapa de recuperación. ¿Rescatar a quién? ¿Rescatar a quién? A toda aquella criatura que aún no ha creído en Jesús y que debido a la pandemia su corazón se ha endurecido más todavía. Pensamos erróneamente, y muchas personas piensan erróneamente, que con esta prueba que la gente se va a volver a Cristo. Y lo que yo veo es un corazón duro, cada vez un corazón más duro todavía. Por tanto, nosotros no podemos perder de vista que nuestra misión como iglesia siempre y específicamente en la etapa recuperativa es la de rescatista, rescatar las almas. Porque muchos son los que están yendo al infierno, que están muriendo en estos días. Y las personas de Nínive son las personas que están sufriendo, a las cuales tenemos que rescatar. Que hoy el pueblo de Nínive representa a toda aquella persona que aún no ha creído en Cristo. Esa es Nínive. Esa es la gente de Nínive a la cual nosotros tenemos que ir y rescatar, hermanos. Porque muchos son los que están muriendo sin oír el mensaje de Jesús. Y eso es lo que Jonás no quería hacer. Y eso es lo que hoy la iglesia está limitada a hacer y que se ha apartado de su misión. La iglesia celebrando cosas que no tiene que hacer. Celebrando Santa Claus, celebrando conejos que ponen huevos, celebrando Halloween y todo tipo de celebraciones que no tienen que ver nada con el evangelio. Nuestra misión como rescatistas es ir y proclamar a Nínive que se arrepientan de sus malos caminos y que se vuelvan a Dios para que Dios sane y perdone su pecado. Dice que después que Dios, según parece, después que Dios le volvió a hablar a Jonás y Jonás entendió ahora
No se convenció, pero entendió y obedeció y fue a Nínive. Y dice que la ciudad era grande de 3 caminos. Dice el versículo 4 y 5, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¡Wow! ¿Qué hizo Jonás, mi hermano? Fue sencillo. Él solamente fue por las calles y proclamaba a gran voz lo que iba a acontecer. En 40 días, si no se arrepiente, Jehová Dios le va a destruir. Jonás le anuncia lo que le acontecerá si no se arrepentían. Ellos sabían que estaban haciendo lo malo a los ojos de Dios. Ellos sabían que era lo horrendo que ofendía a Dios. Fíjense este detalle. Jonás no le dijo a ellos que eran de qué se tenían que arrepentir. Jonás no le dijo nunca cuál era su pecado. Sin embargo, ellos vemos aquí en la palabra que ellos se arrepienten y se apartan. Jonás no tuvo que convencerlos de su maldad. No es necesario convencer a nadie de su pecado. Tu función y la mía como iglesia, como creyente, no es convencer a nadie del pecado que está cometiendo. Por años hemos adoptado un papel erróneo, porque con el amor que sentimos por las personas para que se vuelvan a Cristo, los queremos empujar y convencerlos de que han estado apartados de Dios. Y esa no es tu función como iglesia. Tu función y la mía es proclamar el mensaje de Jesús. Solamente proclamar el mensaje. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios quien pone en cada persona lo que es bueno y lo que es malo. A veces la gente no nos quiere saber de nosotros, no nos acepta. Porque cuando vamos a hablarle de Cristo a la gente, lo que hacemos es hablarle de las cosas malas que ellos hacen. Y entonces no nos quieren escuchar. Nuestra función no es la de juez, no es la de fiscal. Nuestra función es la de proclamar, la de anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, como hizo Jonás. Porque es Dios quien convence al pecador de su pecado. Fue Dios quien me convenció a mí nadie me pudo convencer. Solamente Dios. Y lo dice aquí Romanos 1, del 19 al 20. Dice Romanos 1, de 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, nosotros no tenemos que convencer a nadie de la existencia de un creador, porque Dios hizo cargo de, a través de la creación, mostrar a toda criatura que hay un creador. La misma creación evidencia que hay un creador. Tú y yo no somos los responsables de convencer a nadie de que hay un creador. Es Dios quien lo hace. Sigue diciendo Romanos 2, 14 y 16. Romanos 2, 14 y 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos, no tenemos el Antiguo Testamento en esa época. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, Dios va a juzgar a los hombres conforme a los secretos de cada persona. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento hay una gran verdad teológica. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay una gran verdad teológica que muchos hoy aún no lo han entendido. No somos nosotros los responsables de convencer a las personas de su pecado, ni de la obra de Cristo. Nosotros no tenemos que convencer a la gente de su pecado, ni de la obra de Cristo. Nuestra misión, mis hermanos y hermanas, es proclamar el evangelio. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve y proclama a Nínive. Él no dijo, ve y convence a Nínive, dijo, ve y proclama. Eso mismo nos dice Jesús. Ve por todo el mundo y enseña lo que yo te he enseñado. Proclama, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo que convence. La obra tuya y mía no es convencer, es proclamar. En la etapa recuperativa tenemos que proclamar a Jesús. Esa es nuestra misión. Porque dice Juan 16, 7 y 8. Dice el Evangelio de Juan 16, 7 y 8. Esto es para que no comencemos a hacer cosas que no nos corresponden. Y por eso a veces somos ineficaces. Porque queremos hacer lo que no nos corresponde. Dice Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando a los discípulos. Dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque cuando yo me vaya, vendrá el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y ese Consolador, ese Espíritu Santo, que es el mismo Dios, es el que va a convencer al pecador, no ustedes. Entonces, cuando yo me vaya, usted tiene que desearlo, para que ustedes solamente tengan que proclamar, no convencer a nadie. Es por eso que al Jonás anunciar el juicio, ellos mismos inician sus arrepentimientos. En el versículo 4 y 5 vemos que el mismo pueblo comienza a arrepentirse y declara ayuno y se visten de cilicio y mandan a arrepentirse a todo el mundo. Porque es Dios quien convence. Pero Dios quiere vernos a nosotros cumpliendo la misión que nos ha dado. Sigue diciendo el versículo 6 y 8, mis hermanos, de 6 al 8. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Todo este mensaje de Jonás llegó a los oídos del rey, y el rey, en vez de ir y apresar a Jonás, el rey oyó el mensaje de Jonás y él, como rey, con sus seguidores, con sus líderes, ordenó a la nación arrepentirse, apartarse de sus malos caminos. Él sabía cuáles eran los malos caminos que ofendían a Dios y él ordena. Hermanos amados, cuando Dios llama al arrepentimiento, hace dos llamados distintos. Fíjense, hay dos llamados distintos. Cuando un país está horrendamente pecando contra Dios, Dios hace dos llamados a ese país. Un llamado es al pueblo, lo vemos en los versículos 4 al 5, y otro llamado es a los gobernantes. Cada uno tiene cuentas distintas que rendir a Dios para que la sanidad llegue a un pueblo o ciudad, estado o nación.
ambos deben devolverse a Cristo en arrepentimiento. ¿Se entiende? Tanto el pueblo tiene su función para arrepentirse y el gobierno tiene otra función. Los dos tienen funciones distintas, pero los dos tienen que arrepentirse. Vemos en los Estados Unidos, país donde vivimos, que su pueblo y gobierno adoraban al único y verdadero Dios. Cristo era el soberano y esta nación se convirtió en el estandarte del mundo, se convirtió en el ejemplo del mundo entero de prosperidad, de bendición, que Dios lo usó para proclamar el evangelio a todo el mundo. Hoy el pueblo y el gobierno de este país han sacado a Cristo de la vida del país. Y somos testigos de la decadencia en que hemos caído. Somos testigos de cómo este es el país que más muertes tiene en el mundo debido al coronavirus. Después del coronavirus, tenemos que orar más y proclamar más el evangelio entre la extrema liberal de izquierda para que oigan la voz de Dios y se aparten de sus malos caminos. Hoy tenemos una extrema izquierda que no quiere saber de Dios, que niega a Cristo. Tenemos que sentir dolor por esa gente e ir y proclamarle el evangelio. Ayer recibí la desagradable noticia que el gobernador de Kentucky firmó una ley para si cualquier niño que es abortado, después de ser abortado, tiene vida, para que no se le dé los servicios médicos a este niño. ¿Se imaginan? Una mujer decide abortar, que no debe hacerlo, pero si después de aplicar el aborto este niño nace con vida, queda con vida, lo correcto es que se le dé asistencia médica a este bebé. Pues el gobernador firmó una ley. Los cristianos que Kentucky le propusieron un bill al gobernador, una ley para asistir a este bebé. Pues el gobernador vetó, el gobernador se negó, mis hermanos, a darle servicio médico a un niño si quedó vivo. ¿A dónde hemos llegado con nuestros dirigentes? ¿Dónde estamos? Tanto el pueblo como los gobernantes tienen que arrepentirse y volverse a Dios, como hizo el pueblo de Nínive y su rey con sus seguidores. Esa, mis hermanos, es nuestra misión en la etapa recuperativa. No olvidarnos de esa gente de izquierda que tanto odia a Dios y tanto se ha apartado del Señor y de sus mandamientos. Y por último vemos como en el versículo 9 y 10, como el rey dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe si Dios se arrepintiere? Y dice el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le hiciese. Aleluya. Dios vio cómo el pueblo de Nínive y sus gobernantes se arrepintieron. Porque Jonás fue obediente a la voz de Dios. Y después de pasar por la crisis, después de pasar por la tormenta de la barriga del gran pez, él en su etapa recuperativa fue y obedeció la voz de Dios. Ir y proclamar a Nínive que se arrepintiese. Ellos pusieron su confianza en la misericordia de Dios. Y dice Jonás que Dios les perdonó. Dice segunda de Crónicas, versículos 7 y 14. Dice segunda de Crónicas, versículos 7 y 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere
que nos arrepintamos. Dios quiere que la gente se arrepienta, mis hermanos, para perdonar su pecado y sanarle y darle una nueva tierra. Decir que después del coronavirus va a ser mejor es un error, porque la Biblia nos declara que cada vez va a ser peor, cada vez va a haber menos fe, cada vez va a haber menos amor. Por tanto, enfoquémonos en la misión que Dios nos ha dado. Hoy se habla entre los creyentes en las cosas que harán después de la pandemia, en cómo saludarse, en cómo hacer los servicios en la iglesia y más cosas. Hay quien dice que seremos mejores, pero lo cierto es que la Biblia dice que cada vez será peor. Cada vez habrá menos amor y menos fe. Por mucho que nos duela, es una realidad, una verdad bíblica. Debido a esto, cuando pase el coronavirus y pasemos a la etapa recuperativa, debemos estar preparados para llevar a cabo la misión que Cristo nos ha dado como creyentes. Tenemos que estar preparados hoy que estamos aún en medio de la tormenta. Tenemos que ir trazando acciones para poder cumplir nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Lo dice Hechos 1:8. Dice, Jesús dijo, y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra misión es ser testigo de Cristo donde quiera, mi hermano, que estemos. En nuestro hogar, en nuestra ciudad, en nuestro país y en otras naciones. Cristo nos ama. Nos ama tanto que dio su vida para salvar la nuestra. Para liberarnos de la esclavitud del pecado. Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos en santidad a Él. Y a la vez, Cristo te quiere usar como su profeta para que anuncies lo que hoy, para que lo anuncies a Él, a los que hoy están apartados de Cristo. Como creyente, cuando tú anuncias lo que Dios te dice que tú hagas, te conviertes en profeta de Dios. Sal y proclama el evangelio. No sabes quién será el que morirá mañana. No sabes a quién le tocará partir sin Cristo. Quizás un desconocido, quizás un vecino, quizás un familiar amado. No sabemos. Cumplamos la misión. Y si tú que me escuchas aún no eres parte de la iglesia de Cristo, aún no has decidido entregarte completamente a Cristo y oyes este mensaje, en ese caso tu acción debe ser oír la voz de Dios. ¿Sí? Tu misión es oír la voz de Dios. Arrepentirte de no haber obedecido a Cristo y apartarte de todo lo que no agrade a Dios y seguirle. Esa es tu misión si aún no te has entregado a Cristo. Yo te invito a que vivas una vida que agrada al Señor. Si eres recatista, si eres creyente, y en este caso recatista, pues sal y anuncia a Cristo. Si eres de lo que aún no han creído, y eres de lo de Nínive, pues escucha el mensaje de Cristo. Escucha el mensaje de Cristo
porque te lo repito y te lo muestro. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo te ama y Él quiere salvar tu vida. Él quiere que tú hagas como los de Nínive, que se arrepintieron. Él quiere que tú te arrepientas y te vuelvas a Él. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Él te ama, te está esperando. Él es el buen pastor, el único que ha dado su vida por las ovejas. Porque tanto te ha amado que dio su vida por ti. Dios te ama. Dios te ama. Pero no hagas como el pueblo de Nínive, que sintió un arrepentimiento cuando oyó la voz de Jonás, cuando oyó el mensaje de Dios a través de Jonás, pero luego volvieron a la vida anterior y le llegó el juicio. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Pero para siempre. Dios te ama. Dios permite y pronto podamos volver a vernos. También te ruego que en la etapa recuperativa, pues, ames a tu familia y demuestres el amor de Cristo. Yo voy a orar por ustedes. Les extraño y les amamos. Pero Dios te ama más. Dios te ama con amor eterno. Y debido al amor que te tiene, a ti que eres creyente, te dice, ve y proclama mi evangelio. Apenas salga de la crisis del coronavirus, sal y proclama mi evangelio a toda criatura. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y voy a seguir orando por ti. Voy a seguir orando por tú que no conoces de Cristo. Voy a seguir orando por ti que conoces de Cristo, pero que aún no ha oído su voz para salir y predicar el evangelio. Voy a orar por mi país. Voy a orar por mis gobernantes. Voy a orar por las naciones. Dios te ama. Dios te bendiga.